palabra que corresponde de las inundaciones. La intervención de Pelusa me resultó conmovedora al respecto, y me parece que es importante poder vivir y sufrir esta situación que vive nuestra sociedad, nuestro país, en el marco de comprender que la tragedia es una dimensión que acompaña la vida de la humanidad, que acompaña la vida de los hombres. En ese sentido, las dos miradas que pueden ser utilizadoras en una mala dirección de esta vivencia que hoy nos horroriza, una es la mirada naturalizadora, que frente a que la tragedia solamente puede ser vista como tal, inevitable, imposible de ser analizada, imposible de mirar las responsabilidades que acompañaron, y en vez de aparecer la mitigación, pudieron haber hecho una profundización de la misma. Y la otra es la mirada que plantea que la tragedia solo puede ser vista como la responsabilidad de lo que no se hizo. Estas son las dos miradas que concluyen a veces en la omisión de responsabilizar a quienes corresponden ser responsabilizados por las mitigaciones que pudieron haber sido hechas y no fueron hechas. Y la segunda es la omisión de la tragedia para responsabilizar absolutamente de las cuestiones cuando se quiere colgar la tragedia sobre alguna situación. Pero de hecho, a mí me parece que es inevitable y es indispensable recordar que esta década que estamos viviendo de transformaciones es de alguna manera lo que emergió después de 30 años de neoliberalismo. Y esos 30 años de neoliberalismo, esos 20 y pico de años de neoliberalismo, dejan también en el marco de la cultura, de la forma de pensar las cuestiones, una lógica del sentido común en donde aparecen omitidos, y en esto me parece que las auditorías que se emprendan debieran también hacer mucho pie. Dejan omitidas las responsabilidades privadas, las responsabilidades de quienes tuvieron concesiones, las responsabilidades de los que invirtieron capitales en los desarrollos urbanos, las responsabilidades del capital privado librado al devenir de lo que implicó moverse en un marco de desregulación durante toda una época. Me parece que es justo señalar a los responsables en términos de la gestión, pero me parece que también es necesario auditar y que se haga visible la responsabilidad del capital privado durante toda una época, porque si no, lo que tiende a emerger de todo esto es la responsabilidad de la política a secas, en nombre de funcionarios que pueden haber sido absolutamente irresponsables, pero que ese tipo de responsabilización encubre la lógica de una determinada sociedad que todavía sigue estando presente en este momento entre nosotros. Porque si de algo debemos aprender, y me parece en ese sentido que lo que trajo Eduardo Dworkin también hay que plantearlo aquí, en términos de que este es un proceso que de alguna manera está en un proceso de ideas y de aprendizaje, incrementando la intervención pública en la economía, pensando mucho más en el papel del Estado en la economía, pensando mucho más en el papel del Estado como propietario. También, en este caso, es también una enseñanza cuando emerjan las responsabilidades, cuando emerjan las lógicas que desenvolvieron este tipo de desarrollo urbano, este tipo de sociedad, este tipo de reflexiones
que ubica funcionarios responsables y que oculta las responsabilidades privadas, es necesario ver que el camino para seguir adelante en el país, el camino para sacar como conclusiones de estas situaciones, es el camino de las profundizaciones de las políticas que tienden a establecer que las regulaciones de lo público, que la participación de lo público, que el incremento de las empresas estatales, que la desaparición, que la reducción del papel de la anarquía del mercado como lógica asignativa de los recursos, es un camino que tiende necesariamente como tendencia a restaurar las capacidades de intervención, de posibilidad de prevención y de posibilidad de mitigación de la tragedia que acompaña en general al género humano como tal, pero que se vuelve más trágica y más injusta cuando no es la sociedad la que interviene con sus instrumentos democráticos y ciudadanos para planificar la vida cotidiana, para planificar la vida urbana, para planificar el futuro nacional, y esto se deja librado a los intereses privados de los capitales concentrados. Esto me parece que también es una lección, porque no solamente la mitigación sería más posible, la prevención sería más posible, sino que también las condiciones de desigualdad en las cuales se enfrentan estas tragedias hoy en la Argentina y en otros países periféricos, las condiciones de desigualdad que se enfrentan también serían de algún modo por lo menos reducidas, porque esas condiciones de desigualdad que hacen que la tragedia se sufre en el conjunto de la sociedad. Pelusa nombraba que en el centro de La Plata también hubo situaciones dramáticas en términos de los efectos de la inundación. También es cierto que los que más sufren son los sectores más pobres en una sociedad que se ha ocupado, aparte de hacer un anárquico desarrollo de la vida cotidiana, se ha ocupado, una sociedad dirigida por los capitales, se ha ocupado de concentrar la riqueza, de intensificar la desigualdad y, como intensificación de la desigualdad, incrementar la pobreza. Esa sociedad, y acá quiero ir a un tema que me importa en relación a la discusión, hago un pasaje a la discusión sobre la cuestión de Bergoglio. La cuestión de Bergoglio ha venido a instalar el tema de la pobreza. El tema de la pobreza aparece en todos los diarios. En los diarios que se han encargado, como el diario La Nación, de apoyar el terrorismo de Estado durante la dictadura y ahora reivindicar a los terroristas de Estado frecuentemente. El tema de la pobreza también aparece como una preocupación de estos diarios, y con la llegada de Bergoglio el tema de la pobreza ha venido a instalarse como un tema en donde aparece un papa de los pobres, la iglesia de los pobres. Muy bien decía Rubén Drí en la nota que citaba acá el compañero Villasante, decía en esa nota de la diferencia entre los empobrecidos y los pobres. Y es muy importante, y creo que es importante recordar en este marco de respaldo al proyecto, que una de las palabras que aparecieron en el marco de la campaña electoral en el año 2011 de Cristina, fue la reivindicación, la reinstalación de la palabra igualdad. Entonces, cuando se habla de la pobreza en términos progresivos, no esa pobreza en términos progresivos como problema tiene que ser ubicada en términos de los problemas que son solubles, en términos de los problemas de los empobrecidos que tienen que ser sacados de tal condición. Y cuando se lo piensa de esa manera, se lo piensa pensando en términos de resolver los problemas de la desigualdad. No se puede desvincular el problema de la desigualdad del problema de la pobreza. Y aparece
tengo esa lectura respecto de lo que se lee, de lo que se lee, que justamente la palabra pobreza estos días, en vez de venir asociada a la lógica de cómo se soluciona por vía de la reducción de la desigualdad, con la aparición de Bergoglio en ese lugar, la palabra pobreza aparece sustituyendo esta cuestión de reivindicar la necesidad de resolver los problemas que tienen que ver con la desigualdad, porque los problemas que tienen que ver con la pobreza son problemas solubles, no son solamente problemas mitigables o atendibles, son temas sobre los cuales hay que actuar para resolverlos. Y me parece que en ese sentido hay que recordar que en la Argentina, durante la época de la dictadura militar, se violaron los derechos humanos. Acá el terrorismo Estado arroja responsabilidades eclesiásticas en términos de la cúpula de la Iglesia, de los silencios, etcétera, en términos de los derechos políticos y civiles. Pero también hay que recordar que en toda esa etapa y la posterior etapa del neoliberalismo también se han violado los derechos económicos y sociales, y eso no solamente significó que hubo pobreza, sino que significó que se intensificó la desigualdad. No se han escuchado todavía de Francisco referencias a la crisis europea en términos de la falta de respeto de los derechos económicos y sociales, de la necesidad de que los estados adopten medidas de reforzamiento del estado de bienestar y en vez de su debilitamiento, para evitar los incrementos permanentes de la tasa de desempleo en esos países. Y lo que ha provocado esto en el mundo, es el problema que tiene que ver con la concentración de la riqueza, con la concentración de la producción, con el papel del mercado, con la desaparición de las lógicas de las economías del bienestar. De manera de que ese es el tema que está planteado, y ese es el tema que no aparece en las declaraciones en la primera imagen de un papa que aparece atendiendo a pequeñas cuestiones de populismo, pero no aparece con ninguna manifestación central en términos de cambio, ni de cambio en términos de lo universal, ni de cambio en términos de lo que nuestra región, nuestro país tiene encarado como proyecto. Se han propuesto en el marco quería hacer una referencia a un punto que me parece que no quiero dejar pasar por alto. El día de las inundaciones, o al día siguiente, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y después el funcionario funcionario Diego Santini se llama, salieron a decir de que algunos de los problemas que provocaron las inundaciones en Buenos Aires no se pudieron resolver porque no fue autorizado un crédito de endeudamiento internacional en dólares de la Yo no quiero hacer referencias así ese crédito hay que tomarlo, no, porque para determinadas obras públicas yo creo que se pueden utilizar endeudamientos. Pero sí quiero hacer referencia al tema cultural que significa, en una Argentina que viene ganando autonomía financiera y una política de desendeudamiento, salir después de una inundación a decir que el problema es que no se autoriza más endeudamiento. Eso no es simplemente un problema técnico que se hace, sino que eso es una operación política que tiende a cuestionar al gobierno, pero sobre todo a restaurar la idea de que el endeudamiento es bueno y que en la Argentina hay restricciones que nos provocan estas tragedias por la política económica de autonomía financiera. Esto
no lo hace solamente ahora el gobierno de Macri. Aparecen también otros gobiernos provinciales que empiezan a asomar con este tipo de comportamientos y que de alguna manera preanuncian cuáles serían las conductas en el futuro en caso de que nosotros no podamos conservar la continuidad del proyecto. En ese sentido, me parece absolutamente reivindicable la actitud que ha tenido los distintos funcionarios del gobierno nacional respecto de que, al margen de cualquier resolución de la justicia norteamericana, Argentina va a sostener la política de refinanciación de la deuda y no le va a pagar a los fondos buitres un peso más. Vamos a ver qué van a decir si en caso de que la justicia norteamericana no nos dictamine a favor. Yo creo que sí que va a ser, que nos va a dictaminar a favor. Esto tiene que ver con cierta racionalidad de las finanzas internacionales, aunque puede haber la idea de una sanción política a la Argentina que sería lamentable en ese sentido. No hay que bajar la guardia. Ellos seguramente no de ninguna manera van a estar dispuestos a sostener la actitud de autonomía que se sostiene desde el gobierno nacional para avanzar en la política que venimos teniendo. Pero me parece entonces, y a partir de las distintas propuestas que hubo aquí de declaraciones, por el tema de la asamblea anterior, por la cuestión de las inundaciones, los acontecimientos que hemos vivido y que vivimos en la Argentina parecen devenirse uno tras otro, que se impone o a mí se me impone la idea, para no tratar de generalizar a mí se me impone la idea que se hace necesaria la escritura de una carta que incluya el conjunto de estas temáticas, porque las declaraciones aisladas sobre cada una de ellas no ha sido la lógica con la cual nos hemos movido. Podemos hacerla también si hay temas de urgencia, pero me parece que toda esta cuestión habilita la idea de un debate en lo que constituye la posibilidad de una expresión colectiva del espacio, que es una nueva carta abierta que podamos consensuar entre todos nosotros.